La pandemia por el COVID-19 ha dado un giro inesperado a la forma en la que la educación es impartida. Muchos estudiantes han tenido que dejar sus estudios de lado, ya que no cuentan con las herramientas para seguir con ellos desde casa. El gobierno no ha dado el apoyo suficiente para todos aquellos que no pueden costear equipos de cómputo y pagar servicios de Internet. En el artículo 26 de la Carta de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la educación. En este trabajo se observará que dicho derecho, por el cambio que se ha vivido a causa de la pandemia, se ha visto vulnerado. Es importante que los jóvenes no dejen de estudiar, pues es su mejor apuesta para un futuro incierto. Para saber el porqué de la existencia del artículo 26 de la Carta de los Derechos Humanos, primero veremos un poco de historia. La Organización de las Naciones Unidas, o conocida popularmente por sus siglas como ONU, es un organismo internacional formado por todos los estados soberanos del mundo. Su origen: después de la Segunda Guerra Mundial, representantes de 51 países se comprometieron a mantener la paz y la seguridad a nivel mundial, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora de vida y los derechos humanos. Es así como el 24 de octubre de 1945, en San Francisco, California, Estados Unidos, se crea la Organización de las Naciones Unidas. Su propósito: llevar un mensaje de paz a todo el mundo. En términos prácticos, tiene como función promover la paz mundial y el desarrollo social. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de normas sustentadas en la dignidad humana. Este tipo de derechos se interrelacionan, son interdependientes e indivisibles, además de ser inherentes a todos los seres humanos y deben ser respetados sin hacer distinción alguna de nacionalidad, sexo, religión, color, etc. Este tipo de derechos rigen la manera en que nosotros como individuos vivimos en una sociedad y cómo interactuamos con otros en ella. Además, es el gobierno el encargado de garantizar estos derechos, así como de asignar obligaciones y responsabilidades a cada individuo. Así como cada individuo hace valer sus derechos, cada individuo debe respetar los derechos de los demás, esto con el fin de vivir en un ambiente de justicia, paz y respeto. ¿Por qué son importantes los derechos? Para llegar a dar una respuesta sensata a esta pregunta, primero debemos de tener claro una cosa, y es, ¿para qué me sirven? Ya que si uno no tiene claro el para qué me sirven, menos va a entender por qué son importantes, ya que puede llegar a haber una similitud entre estas dos opciones, y sería fácil caer en una equivocación. Para esto, vamos a ver cada uno por aparte. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿para qué me sirven los derechos? Probablemente lo primero que me va a decir es que me sirven para defenderme ante un abuso de cualquier persona. Pero esta respuesta va más allá de lo que yo investigué. Sirven como un instrumento o herramienta que para las personas puede llegar a un fin, a un propósito o a un hecho. A esto me refiero a que sirven para satisfacer las necesidades básicas de la humanidad, para dar oportunidades de desarrollo y crecimiento, y para la lucha contra todo aquello como el hambre, el miedo, la violencia y en general para vivir en paz y en libertad. También sirven para promover el bienestar social y obviamente para defender el abuso de otras personas que ejerzan contra ti. Ahora tú te preguntas, ¿cuáles son mis necesidades básicas? Bueno, es todo aquello que hacemos que tal vez sin darnos cuenta es un derecho humano, como tener una casa, ir a la escuela, decir lo que pensamos o ir a los lugares que queramos. Todo estos son derechos que formalmente se llaman derecho a una vivienda, derecho a la educación, libertad de expresión y de ser libres. Como ves, aquí no hay un abuso como tal de una persona hacia ti o que ejerza algún tipo de violencia. Esto quiere decir que gracias a los derechos humanos nosotros alcanzamos una dignidad para fomentar condiciones de vida dignas para todos los seres humanos, incluyendo el hecho de que todos seamos tratados como tales sin importar tu educación, raza, religión, color, origen. Aquí es donde entra la otra parte de la cuestión. ¿Por qué son importantes? Pues porque todo esto tú te vas a crear criterios que van a ir cambiando con tu parecer o con tu forma de pensar antes de actuar o de decir.
También es importante decir que fomentan el desarrollo brindándonos así garantías ante la ley, de vivir en un ambiente sano sin violencias. Nos convierte en protagonistas y vigilantes de estos. Un compromiso de transformación social que fomenta la participación ciudadana ejerciéndonos. Con todo esto, la importancia genera una opción en donde para el qué y el por qué tienen algo en común, pues estos dos sería que sirven esencialmente para establecer estándares o puntos altos a nivel mundial que aseguren condiciones de vida para todos los humanos dentro de una sociedad. Con esto quiero decir que su empleo se basa en sus propios estándares, como lo es el hecho del derecho al trabajo, que a su vez garantiza de alguna manera el derecho a la alimentación y a la vivienda, que también sirve para fomentar la creación de hospitales, asegurando así el derecho a la vida y a la salud. Todo esto lleva a una mejor aplicación de los derechos y un mejor entendimiento en una sociedad, igualando los principios de equidad, promoviendo la justicia y generando obligaciones para todos los seres que estén en su aplicación. Los derechos humanos son todos aquellos que forman parte de la función que es la protección del humano dentro de una sociedad, para buscar el adecuado desarrollo dentro de su entorno, siendo estos los derechos que a su vez las obligaciones generadas en una forma global, sin excepción alguna y sin posibilidad de revocarlos. Historia de los derechos humanos. Uno de los primeros antecedentes que se tiene fue en la conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. 1000 años más tarde, en 1215, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Posteriormente, en 1776, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad. Posteriormente, en 1789, durante la Revolución Francesa, se amplían los derechos establecidos en la Declaración de Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. En 1915, Mahatma Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. En 1945, para ser más exactos, el 26 de junio de ese año, en la Carta de las Naciones Unidas será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta Fundacional aparece 7 veces a lo largo del texto. Posteriormente, en 1948, el 10 de diciembre, fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París. Este hito en la historia de los derechos humanos es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Y en el siglo actual, a pesar de que todos los países se han adscrito a la Declaración Universal, esta no cuenta con el peso de la ley, y millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos. La esclavitud sigue estando presente, millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o religión, y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que les priva a su vez de gran parte de los derechos más básicos como el de la educación, el matrimonio o la igualdad. Generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. Los de primera generación son los civiles y políticos. Los de segunda generación son los económicos, sociales y culturales. Y por último están los de tercera generación, que son los de solidaridad. A continuación se explicará un poco más a detalle acerca de cada generación. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos fueron reconocidos en el siglo XVIII. Su función principal es limitar la acción del poder y garantizar la participación política de los ciudadanos. Los más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la participación, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad, el derecho al voto, el derecho a la huelga y el derecho a asociarse a algún partido político o a un sindicato. Esta generación hace énfasis en el derecho de la libertad. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX.
Tratan de fomentar la igualdad entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades. Algunos derechos más importantes son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la vida digna, etc. Esta generación hace énfasis en el derecho de la igualdad. La tercera generación de derechos humanos se fue incorporando a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Esta generación pretende fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Los derechos más importantes que entran en esta generación son el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente en el que podamos disfrutar todos. Esta generación hace énfasis en el derecho a la solidaridad. Este fue una breve explicación acerca de las generaciones de los derechos humanos que existen a través del tiempo. La Carta de los Derechos Humanos es un documento que fue hecho por representantes de todos los países cuyo propósito es declarar los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. La Carta ha sido traducida a más de 500 idiomas, cuenta con 30 artículos y ha sido usada como base para nuevas leyes. Fue hecha en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948, con el objetivo de que las atrocidades ocurridas en la Segunda Guerra Mundial no vuelvan a repetirse. La elaboración del documento fue posible gracias a la política y activista Eleanor Roosevelt. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Eleanor Roosevelt fue la fuerza impulsora que, en 1948, creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 26 de la Carta de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente en la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y del fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Escogimos el artículo 26 de la Carta de los Derechos Humanos ya que como estudiantes nos sentimos identificados con él, pues este artículo, el cual habla de la educación, es de gran importancia en muchos aspectos. Recibir una educación de calidad nos ayuda a desarrollarnos como personas, nos da más oportunidades de tener una vida próspera mediante un empleo, y los conocimientos adquiridos son herramientas que nos sirven para toda la vida, de una u otra forma. La educación es un derecho humano básico, es clave en el desarrollo de los países. Este artículo se ha visto vulnerable durante esta pandemia, ya que las posibilidades no son las mismas de aprender desde casa o aprender en línea, como se le conoce a este nuevo aprendizaje, donde podemos observar que muchos estudiantes se dieron de baja, otros estudiantes pues no metieron las materias que tenían que haber cursado y así atrasaron su rendimiento académico, y algunos de los estudiantes que metieron muchas materias pues simplemente no van a aprender lo mismo que teniendo un aprendizaje presencial. Sin embargo, este problema también lo podemos ver en una comunidad indígena donde con o sin pandemia no tenían esas posibilidades de aprendizaje. Entonces, realmente en muchas partes del mundo, no solo con la pandemia se ha visto vulnerable este artículo, pero enfocándonos dentro de la institución, como mencionaba,
Muchos alumnos para este próximo semestre que se viene en línea incluso también piensan aún más darse de baja. Así que corremos el riesgo de que la ignorancia en México empiece a subir y se empiece a desarrollar un problema más grande dentro de nuestro país. Las soluciones serían que principalmente los alumnos o personas que desean aprender, que desean desarrollarse, empiecen principalmente con lecturas, a leer, a informarse con los medios que puedan y desarrollarse así como personas. Esas serían de las soluciones que nosotros proponemos. Entonces concluimos que la educación es el medio principal para que todas las personas, niños y adultos puedan desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad. Sin una educación adecuada, otros derechos como la libertad de opinión y expresión se ven limitados. Claramente está que el derecho a la educación es por tanto un derecho clave, puesto que su efectiva implementación es un requisito previo para la democratización y para la total participación de todos los ciudadanos en todas las esferas de la vida. No obstante, el derecho a la educación misma se vio aún más afectado en el momento en el que la pandemia llegó y se obligó a una cuarentena, haciendo así que las clases presenciales se cancelaran y se empezaran las clases en línea, en donde las regiones con menores ingresos, zonas rurales o personas que no contaban con la conectividad a Internet o el acceso a un equipo para recibir las clases virtuales se vieran obligados a dejar la escuela o su educación sin poder contar con un apoyo que les asegurara el seguimiento de su educación o cubriera sus necesidades de la misma. Asimismo, nosotros como estudiantes que están viviendo en esta pandemia a través de nuestras soluciones propuestas para esta problemática, planteamos que se implementaran más proyectos para cubrir esta crisis y pues también queremos dar a entender que aunque la educación es un derecho con el que todos contamos y debería ser prescindible, la realidad es que aún está muy lejos de serlo y más para personas que no pueden costear su educación o no cuentan con el apoyo necesario para continuar.